Bien. Hoy vamos a ver un poco de teoría que va a ser de base para la última actividad práctica de la materia que trata sobre resolver un sistema o un elemento estructural basando dicha resolución en el método de elementos finitos. Como temario vamos a ver de qué se trata el dominio geométrico, vamos a charlar sobre grados de libertad, sobre cómo caracterizar lo que vamos a conocer mediante el nombre de elementos finitos. Luego vamos a charlar sobre lo que se conoce como ensamble de la matriz de rigidez. Veremos también cómo se formula el sistema de ecuaciones. Vamos a charlar un poco sobre conceptos como el de campo de desplazamiento, funciones de forma, interpolación del campo de desplazamientos y cálculo del campo de tensiones. En términos generales, ¿sí?, el método de elementos finitos se basa en hallar soluciones numéricas a sistemas de ecuaciones diferenciales e integrales. Los sistemas de ecuaciones diferenciales serán la formulación fuerte de un problema, ¿sí?, traducido al lenguaje numérico, y los sistemas de ecuaciones integrales serían, pues, el mismo problema, pero en una formulación débil. Esto es así lo van a encontrar por lo menos en la bibliografía de referencia. ¿Dónde podemos encontrar desarrollos de este tipo de herramientas aplicadas? Bueno, en todo lo que sea mecánica del continuo, mecánica de fluidos, problemas a resolver en el campo de la resistencia de materiales, problemas de tipo electromagnético, propagación de ondas y otros más, ¿sí? Como definición alternativa, el método de elementos finitos es una solución numérica a un problema continuo partiendo de la información nodal obtenida para elaborar una solución mediante el planteo de un sistema de ecuaciones. ¿Sí? A esto le quiero agregar que un medio continuo con infinitos grados de libertad puede ser analizado a partir de una cantidad discreta de puntos pertenecientes al mismo, ordenados de manera secuencial, los cuales lógicamente van a tener asociados grados de libertad finitos. Los problemas en los que aparecen las ecuaciones integrales incluyen problemas de transferencia de energía por radiación, vibraciones de una cuerda o una membrana, viscoelasticidad y algunos problemas de campo electromagnéticos. Un sistema de ecuaciones diferenciales, como dije recién, es un conjunto de varias ecuaciones diferenciales, ¿sí?, con varias funciones incógnitas y un conjunto de condiciones de contorno. Una solución del mismo es un conjunto de funciones diferenciales que satisfacen todas y cada una de las ecuaciones del sistema. Es decir, en resumidas cuentas, un sistema de ecuaciones diferenciales, ¿sí?, delimita un espacio en donde vamos a desarrollar la temática para resolver un problema. ¿Sí? ¿Y de qué se trata esto de describirlos a través de ecuaciones diferenciales? Bueno, el hecho puntual es que intentamos definir el ritmo de cambio en ese espacio, ¿sí?, a partir de estos cocientes incrementales que son las derivadas. Como anexo, se puede decir que el método de elementos finitos es una técnica numérica que describe el problema en un medio real. Este problema puede ser electromecánico, puede ser mecánico, puede ser térmico, ¿sí? Y se lo describe mediante la formulación de un entorno abstracto discreto. Tenemos un medio real continuo, ¿sí?, y una manera de describir ese medio real continuo
a través de un entorno abstracto, discreto, equivalente, que presenta, en este caso especial, en este caso en particular, el comportamiento de un sólido deformable a partir de los resultados obtenidos en la solución del problema de frontera correspondiente. ¿Sí? Se tiene un mapa de nodos, que definen elementos. Los nodos definen elementos, ¿sí? Y dichos nodos guardan la información correspondiente al comportamiento del sistema o a los parámetros, ¿sí?, que definen el comportamiento de ese sistema en el cual estamos abocados a estudiar. Hay un contexto histórico bastante interesante que arranca en la década del 40, ¿sí?, de la mano de Remikov, que es el señor que está en la foto en el margen superior izquierdo, ¿sí? Hay otros personajes como Sienkiewicz, ¿sí?, que tiene un libro en donde escribe sobre el método de elementos finitos y es una de las publicaciones más famosas, si se quiere. Después hay otras que usamos como base también, como la de Chandrupatla y Belegundu, ¿sí?, que es un libro de introducción al método de elementos finitos en ingeniería. Y después hay avances posteriores al año 2000, en donde hubo gente en la década del 70 y del 80, como Belitzko, Babushka y Mohs, finalmente en el año 2000, que hacen una extensión del método de elementos finitos, incorporando la posibilidad de trazar trayectorias de agrietamientos o fisuras dentro de un problema de estas características. Esto lo estoy contando de manera muy escueta y muy resumida, y les invito a pasear un poco, digamos, por la red para buscar información, si es que les interesa profundizar en este tipo de herramientas. Hasta acá, nosotros podemos decir que hay dos métodos que se parecen bastante, que es el método matricial o método de rigidez, ¿sí?, y el método de elementos finitos. Son metodologías similares. Ustedes, cuando cursen estructuras, van a ver metodologías que se basan en el concepto matricial, ¿sí? Se puede decir que el método matricial, ¿sí?, hasta cierto punto llega a ser lo mismo que el MEF, que el método de elementos finitos, en cuanto al propósito. ¿Dónde está la diferencia? En la forma de deducir las expresiones analíticas que van a dar origen o que van a generar la matriz de rigidez en ambos métodos. El método matricial, ¿sí?, utiliza principios de resistencia de materiales para deducir las fórmulas de la matriz de rigidez. ¿Ah? Y por otro lado, el método de elementos finitos utiliza principios matemáticos como el de transformar una ecuación diferencial por residuos ponderados a su forma integral ponderada y luego a su forma débil, ¿sí? También se puede trabajar en términos energéticos y basados en el concepto de trabajo virtual, y luego utilizar funciones de aproximación para calzar o de alguna manera aproximar la solución, ¿sí?, mediante una función polinómica. En esencia, ambas metodologías llegan al mismo resultado, pero pueden atender problemas de diferente complejidad. Acá les dejé en el apunte una lista que comprende el contexto histórico, digamos, hasta el año 97, ¿sí?, de lo que fue sucediendo y más que nada, digamos, tener esta lista, digamos, a manera de palabras clave, en donde figuran año y autor y la temática investigada o desarrollada hasta ese entonces. Esto les puede servir como para profundizar en el tema si es que les interesa. Bueno, en cuanto a la formulación matemática, ¿sí?,
nosotros vamos a tener en un espacio determinado B corta mayúscula, ¿sí? Una función que representa algún parámetro que varía en forma continua. Esto puede ser desplazamiento, puede ser temperatura, ¿sí? O puede ser inclusive un flujo, digamos, de alguna característica o de alguna índole, ¿sí? Entonces, la idea de aplicación de MH, ¿sí? Es hallar una aproximación a este espacio continuo a través de un espacio discreto B sub H, que viene a ser una especie de función aproximada y definida con menor cantidad de grados de libertad. Por lo tanto, nos va a dar como resultado un sistema de ecuaciones reducido, cuya solución numérica se puede alcanzar con menos esfuerzo computacional. Definamos esfuerzo computacional o costo computacional como la cantidad de operaciones numéricas que yo debo realizar para obtener un resultado sobre un problema determinado. Acá les voy dejando temas a repasar, ¿sí? O sea, de conceptos y contenidos dados en materias anteriores, ¿sí? Y también les vamos dejando un enlace, ¿sí? Hay un curso muy bueno en la página del CIMEC que tiene 8 capítulos y que describe de manera detallada el método de elementos finitos. Esto les hemos dejado, digamos, para referencia. Bien, entonces decíamos que B sub H es un espacio equivalente, ¿sí? Es una aproximación de función de polinomios por tramos, ¿ah? Esta es una de las características más importantes del método, ¿sí? Ustedes saben, si observamos la ecuación que está acá arriba en azul, ¿sí? Podemos asumir que la tasa de cambio de un determinado parámetro, ¿sí? En una coordenada determinada, ¿sí? Se puede asociar a un cociente incremental discreto, ¿sí? Esto es la base para lo que se conoce como método de diferencias finitas. En elementos finitos lo que hacemos es aproximar ese campo de desplazamiento traduciendo o efectuando una serie de cambios de base, ¿sí? Que vamos a ir viendo más adelante cómo se desarrollan estos cambios de base, ¿sí? Y bueno, dentro de las ventajas que podemos mencionar para el método de elementos finitos es el abordaje a geometrías un poco más complejas, ¿sí? Antes de avanzar, vean que tenemos el mapa de formaciones de la placa que habíamos analizado en el trabajo práctico número 5, ¿sí? Bueno, lo que yo obtengo en estos puntos que están marcados acá con las líneas de trazo, ¿sí? Son los resultados en términos de los grados de libertad del sistema que están concentrados, o sea, que representan estos nodos en amarillo que se ven acá en el mapa de formaciones, ¿sí? Entonces, la manera de pintar o de completar ese mapa es a partir de la interpolación. Entonces, esa interpolación puede ser lineal o de segundo orden, ¿sí? Por eso es que se ven diferentes funciones polinómicas entre nodos, ¿sí? Y eso es lo que le da sentido a esta gráfica, que es bastante conceptual, pero lo que sucede es que voy a partir de los resultados que obtengo en un sistema de ecuaciones que están concentrados en estos puntos, ¿sí? Y a partir de aplicar técnicas de integración numérica, ¿sí? Voy a interpolar, y lo puedo hacer de manera lineal o no lineal, para obtener mayor o menor precisión en
en este campo paramétrico, si se quiere, que puede representar un desplazamiento, una deformación específica o, ¿por qué no?, un estado tensional también. ¿Sí? Por esto, resumiendo, las ventajas del método de elementos finitos, ¿sí?, son que permite abordar geometrías complejas, que me permite establecer diferentes condiciones de borde generales, ¿sí?, y puedo además agregar a la resolución del problema la incorporación de la no linealidad, tanto física como geométrica, ¿sí? Cuando agregue no linealidad física, estaré hablando de un comportamiento de tipo no lineal en un material, como puede ser en el hormigón, en la madera o en cualquier material que no se pueda describir funcionalmente a partir de una recta. Ustedes habrán charlado esto en resistencia de materiales y saben hoy por hoy que el acero tiene un comportamiento lineal hasta ciertos límites, ¿sí? Y esto quiere decir que yo puedo predecir a partir de una función rectilínea, ¿sí?, a partir de la ecuación de una recta, digamos, cómo se comporta dicho material. Hay materiales en los cuales nosotros vamos a tener comportamientos de tipo no lineal, entonces no voy a poder predecirlos a partir de una línea recta, sino que voy a tener que conocer la expresión polinómica que me permita hacer esas predicciones. Bueno, acá vamos a ver algunas de las formulaciones que se pueden resolver aplicando el método de elementos finitos. Yo tengo un problema de frontera, como puede ser esta ecuación diferencial que está planteada a la izquierda, ¿sí?, y que se iguala a un determinado tipo de función, y que se define esto para un determinado entorno, ¿sí? Y luego yo establezco condiciones de borde. ¿Qué serían las condiciones de borde? Bueno, una condición de borde es decir que el valor que toma U en la coordenada 0 es igual al valor que toma U en la coordenada 1, y dichos valores de U son iguales a 0. Eso es establecer una condición de borde. Es como, por ejemplo, cuando en estática ustedes asumen, ¿sí?, que hay puntos que no se pueden mover, como por ejemplo el punto que está definido por un apoyo móvil o aquel punto que esté definido por un apoyo fijo. ¿Qué tipo de problemas puedo resolver con esta concepción matemática? Puedo resolver una barra elástica, una cuerda elástica, o puedo tratar temas de conducción de calor en una barra. Resumiendo, los problemas de valor de frontera van a ser aquellos que se componen de una o varias ecuaciones diferenciales, ¿sí? Diferenciales, ¿por qué? Porque marcan el ritmo de cambio de cada parámetro analizado. Y condiciones de contorno asociadas a dichas ecuaciones, ¿sí? Esto quiere decir que las ecuaciones son válidas dentro del contorno asignado. Las condiciones de borde se pueden establecer partiendo de asignar valores o a la función, o a la derivada de la función, a la función y su derivada, o a una combinación lineal de ambas. ¿Tá? Para poder entender esto que dije acá, hay que ir a repasar el tema condiciones de frontera, ¿sí? Y hay 4 autores, Dirichlet, Cauchy, Newman y Robin, ¿sí?, que han establecido respectivamente estos criterios, digamos, para condiciones de borde. Esta información se consigue muy fácil en internet y la pueden checar de manera sencilla, ¿sí? Entonces, haciendo un resumen, tengo una región en donde está definida la validez de la ecuación diferencial, y luego tengo una condición de frontera, ¿sí?, que establece, digamos, el fin de la validez de esa ecuación diferencial. Veamos el problema de la cuerda elástica. Hay una cuerda, una barra, un elemento lineal, ¿sí?, que tiene aplicada
una carga externa, ¿sí? Perpendicular a su eje longitudinal y que va a generar un estado de tensiones a lo largo de esa barra, y que si yo planteo el equilibrio de un segmento, voy a tomar ese segmento que está detallado en la imagen, ¿sí? Y voy a plantear el equilibrio estableciendo un diagrama de cuerpo libre. ¿Está? Planteado el equilibrio, llego a la conclusión de que la fuerza asociada al coseno del ángulo, ¿sí? Debe ser igual en ambos extremos de la porción de cuerda que estoy analizando, ¿sí? Entonces, valiéndome de algunas propiedades que me da la trigonometría, yo puedo establecer que para casos infinitesimales, ¿sí? El coseno de un ángulo se puede aproximar a 1, ¿sí? Y por otro lado, el seno de un ángulo se puede asociar a la tangente y a su vez a un operador de derivada geométrica. Teniendo esta información a mano, hago los reemplazos pertinentes y puedo llegar a establecer, ¿sí?, que la derivada segunda del desplazamiento respecto de la posición, ¿sí?, tiene que ser igual a la fuerza, ¿sí? Es decir, cuando sume algebraicamente ambos efectos, el resultado va a ser 0. Bueno, ¿cómo iniciamos la formulación de resolución de un problema por método de elementos finitos? Lo primero que tenemos que hacer es la partición de este espacio continuo a analizar, ¿sí? Esto es establecer cuál es el campo B sub H, el subespacio finito equivalente que contiene al campo paramétrico que estoy estudiando y que está incluido en el espacio real analizado, ¿sí? Luego de esto tengo que hacer, bueno, tengo que establecer reglas de juego, ¿sí? Entonces voy a definir a este subespacio equivalente como lineal en cada intervalo, ¿sí? Y sub j, y que la función o el campo de desplazamiento es continuo en todo el entorno, ¿tá? Y luego establezco las condiciones de borde, ¿sí? Para describir el campo de desplazamiento perteneciente al espacio equivalente, yo voy a tener que establecer lo que se conoce como funciones de base o funciones de forma, ¿sí? Les recomiendo, para poder entender esto, que vayamos a repasar el concepto de espacios de Banach. Los espacios de Banach son espacios que cumplen con la condición de ser normados y completos, ¿ah? Son un tipo de espacio vectorial que cumple una característica específica. Concepto de funciones de forma, ¿sí? La función de forma se define con el concepto de métrica discreta. Es decir, cuando hay una coincidencia del coeficiente en sus subíndices, ¿sí?, la función va a tomar el valor 1, ¿sí? Y en el resto de los puntos, el valor va a ser 0, ¿sí? J sub J, digo J, digamos, porque esta psi es la letra J en el alfabeto griego, es una función continua lineal por tramos, ¿sí?, que verifica la propiedad delta, que es esta que establecí recién acá a lo largo de la llave. Una vez definido esto formalmente, yo puedo asegurar que el campo de desplazamientos en función de X va a ser, ¿sí?, una sumatoria de estas funciones, ¿sí?, lineales por tramos, multiplicadas por, o asociadas o afectadas por las funciones de forma. Un elemento finito viene definido por sus nodos y su contorno,
¿sí? Si el elemento finito tiene 3 nodos, ¿sí? Va a tener asociados 3 funciones de forma, una por cada nodo, ¿sí? El campo de desplazamiento del modelo se define a partir de esta ecuación que está expresa acá, que es otra forma de decir, o sea, el producto de las coordenadas equivalentes por las funciones de forma. NI son las funciones de forma y AI son los desplazamientos nodales. Que hasta acá nosotros no aclaramos si esos desplazamientos los estoy declarando en un determinado sistema de coordenadas en particular o no. Ahora vamos a ver eso. Vamos a ver primero el concepto de coordenadas generalizadas. Las coordenadas generalizadas son las que están definidas en forma local para cada elemento y se configuran de tal manera que una vez que están asociadas a las funciones de forma, no generen interferencias entre sí. Vuelvo un poco para atrás. De eso se trata esto de que se cumpla la propiedad delta. ¿Sí? Justamente de que las funciones de forma no generen interferencias entre nodos. Es conveniente que las funciones de forma tengan la propiedad de valer la unidad en los nodos a los que están asociadas y que tengan un valor nulo en el resto. Este tipo de elementos se llaman elementos conformes y aseguran la continuidad de la ley de corrimientos entre elementos. Por lo tanto, las transformaciones deben ser unívocas. Es decir, a cada punto del sistema cartesiano le debe corresponder un único punto del sistema curvilíneo y viceversa. No pueden existir situaciones en donde yo pierda esa unicidad, ¿sí? Como por ejemplo, que haya un pliegue que me genere, digamos, la posibilidad de tener 2 imágenes para un mismo dominio, ¿sí? De eso se trata más o menos lo que se relata en este segmento. Luego que conozco los desplazamientos nodales en el medio analizado, se pueden calcular las deformaciones unitarias bajo la siguiente secuencia analítica. Una vez, o sea, conocer los desplazamientos nodales implica haber resuelto el sistema de ecuaciones que vamos a ver más adelante, pero que básicamente va a estar expresado en términos de el término estático de la ecuación del movimiento de una partícula en el espacio. ¿Sí? Clase, tengo una pregunta para ustedes, repasando mecánica racional. ¿Cuáles eran los términos que implicaban el movimiento de una partícula a través del espacio, según lo que hayan visto en mecánica racional? Hugo, ¿podés responder si pasan más de 30 segundos y nadie respondió nada? Clase. Sí, puedo repetir la pregunta. ¿Cuáles eran los términos en la expresión matemática que define el movimiento de un punto a lo largo del espacio? ¿Sí? O el comportamiento mecánico, si se quiere. Yo voy a escribir en el chat una ecuación, a ver si logran recordarla. Y me dicen si la reconocen de algún lado o no. ¿Reconocen esa expresión? ¿Se me escucha? Se te escucha, Marcelo, sí. ¿Y es la ecuación diferencial del movimiento, puede ser? Exactamente, exactamente. Bueno, van a darse cuenta más adelante que nosotros, la parte que vamos a trabajar acá en elementos finitos, por lo menos en esta parte, ¿sí? Por lo menos en esta parte, en este curso, es esta. Es la parte estática. ¿Sí?
Los otros dos términos tienen que ver con fuerzas inerciales, la masa por la aceleración, ¿sí? Y el segundo término que asocia la velocidad con el amortiguamiento tiene que ver con la respuesta, ¿sí?, del cuerpo en función a sus propiedades de amortiguamiento. Bien. Entonces, teniendo presente que nosotros vamos a trabajar con la parte rígida o la parte estática, ¿sí? Una vez que conozco esos desplazamientos, yo puedo calcular las deformaciones específicas utilizando la siguiente secuencia. Yo sé que la deformación específica, ¿sí?, la puedo entender como delta L sobre L0. ¿Sí? Entonces, puedo decir que ese delta, ¿sí?, sea un operador lineal, ¿sí?, que esté afectando a ese campo de desplazamiento. Pero por otro lado sé que el campo de desplazamiento se puede asociar a los desplazamientos nodales y a las funciones de forma, ¿sí? Y puedo definir a conveniencia una nueva figura llamada matriz isoparamétrica, ¿sí?, que esté asociando las funciones de forma con este operador lineal que me permite definir el medio o el subespacio equivalente. Por último, nos queda que haciendo la conversión o aplicando propiedad asociativa, ¿sí?, puedo decir que si yo tengo que epsilon va a ser igual a S por N por A, y tengo S por N, como ve, me queda que la deformación específica es igual a la matriz isoparamétrica por el campo de desplazamientos nodales. Con esta información ya puedo acceder al cálculo del campo de tensiones. Teniendo las deformaciones específicas, yo ya puedo calcular las tensiones, ¿sí? Y el cálculo de tensiones se puede realizar bajo la forma que figura acá en pantalla abajo, ¿sí?, que está asociando el campo de desplazamiento nodales con la matriz isoparamétrica, con la matriz de rigidez o matriz constitutiva. Los términos que tienen el subíndice 0 son términos iniciales, porque podemos contemplar en un problema en particular que tengamos condiciones de deformación y tensión iniciales, ¿sí? Un ejemplo puede ser un elemento estructural pretensado, ¿sí? ¿Vieron? O sea, vieron que muchos entrepisos se construyen con viguetas, por ejemplo, ¿sí? Bueno, esas viguetas, si yo las quisiera describir en un problema utilizando este tipo de herramientas, debería establecer cuáles son los valores iniciales de deformación y de tensión. Bien, hay que recordar simplemente que el campo de desplazamientos, ¿sí?, se puede escribir en forma matricial, ¿sí?, como la combinación lineal de los desplazamientos nodales asociados a las funciones de forma. Tipos de elementos finitos más comunes. ¿Qué definen la tipología en un elemento finito? Bueno, la geometría, lógicamente, la cantidad de grados de libertad disponibles, ¿sí?, el espacio de funciones que lo define, la continuidad del espacio de elementos finitos, y en ese contexto podemos tener elementos que sean bidimensionales, como lo que estamos viendo en pantalla, o algunos elementos que sean tridimensionales también. Por supuesto, también podemos tener elementos de tipo lineal, que son los que vamos a desarrollar en nuestra actividad práctica. Y después, si alguno de los grupos tiene ganas de profundizar,
podríamos hacer una comparación con algún tipo de elementos bidimensionales. Bueno. ¿Qué tipos de nodos voy a tener en un elemento finito? Bueno, voy a tener elementos que son primarios, secundarios e intermedios. Basados en esta clasificación, ¿sí?, los tipos de funciones de forma que yo puedo tener son las serendípidas, que admiten en su concepción solamente nodos primarios y o secundarios. ¿Ah? Generalmente estas funciones serendípidas van a permitir una interpolación de tipo lineal cuando solamente conciba nodos primarios. Y su interpolación va a poder ser cuadrática cuando admita nodos primarios y o secundarios. Después tenemos funciones lagrangianas que pueden admitir además nodos intermedios. En algunos textos aparecen bajo el nombre de funciones interpolantes, las funciones de forma, sobre todo en los textos europeos de habla hispana, pueden aparecer como funciones interpolantes. Bueno, la formulación de elementos rectangulares, ¿sí?, serendípidos. En esta formulación, las funciones de forma se definen, ¿sí?, utilizando nodos situados en los contornos del elemento. Luego se utiliza un sistema de coordenadas local, ¿sí?, al elemento con origen en su centro y normalizadas de tal forma que valen las coordenadas, ¿sí?, más 1 y menos 1 en sus extremos. En este sistema de coordenadas local, el elemento queda representado como un cuadrado del lado 2. El número de nodos existentes en cada lado del elemento define el grado del polinomio interpolado en dicho lado. Por último, la función de forma completa es el producto de las funciones en cada dirección. Fíjense y presten atención a cómo están confeccionadas las funciones de forma. Se van a dar cuenta, si pudieron apreciar en concepto cómo se desarrolla el método de interpolación de Lagrange. Bueno, ese método es el que se utiliza para elaborar o concebir una función de forma, de manera tal que yo lo puedo aplicar para armar las funciones de forma en un elemento de área como el que tenemos en pantalla, o si quisiera armar un elemento tridimensional, ¿sí?, debería aplicar para las 3 dimensiones el método de Lagrange para poder construir estas funciones de forma. Bien. Ensamble de la matriz de rigidez. ¿Tá? La matriz de rigidez es el elemento matricial encargado de asociar las propiedades físicas del medio al sistema de ecuaciones que pretende resolverse. Bueno, no se entiende nada lo que está diciendo el profe. Voy a tratar de explicarlo. Una matriz de rigidez es el elemento numérico que va a guardar dentro de sí, para ser sintético, la información que tiene que ver con las propiedades geométricas y mecánicas, ¿sí?, del sistema que estoy estudiando. En función a esto, yo voy a poder hacer una descripción o una representación isoparamétrica, ¿sí?, del campo de desplazamientos. Entonces, acá está lo que veíamos como U igual a sumatoria de N por A. ¿Sí? Solamente que acá, en este desarrollo que lo había hecho hace unos años en Excel, ¿sí?, en vez de llamarle A las coordenadas locales, le llamé Q. ¿Sí? Siguiendo la terminología que tiene el libro de Chandrupatla, que es, ahora le podemos compartir algo de información al respecto, digamos, para que lo tengan. De hecho, en la red hay copias en PDF, algunas en castellano, otras en inglés, del mismo libro, ¿sí? Pero básicamente
¿sí? Tengo la forma de asociar el campo de desplazamiento, ¿sí?, en coordenadas globales a las coordenadas locales, ¿sí?, teniendo como elemento de traducción la función de forma, para cada nodo, por supuesto, ¿sí? Luego de eso, yo necesito elaborar el elemento traductor que me permita hacer los cambios de base de las coordenadas globales a las locales. ¿Cuál es este? El jacobiano, ¿sí? Para eso necesito escribir las representaciones isoparamétricas del campo de desplazamiento para luego poder formular las matrices jacobianas. Y esto todavía es una parte auxiliar, es como un cálculo auxiliar dentro del método. Todavía no llegamos al fondo de la cuestión, ¿sí? Entonces, la forma de explicar de manera sencilla qué es el jacobiano, y el jacobiano es la versión matricial de la regla de la cadena. Básicamente es eso. ¿Y para qué se va a utilizar? Bueno, se utiliza para hacer un cambio de variables, para poder expresar la matriz de rigidez, ¿sí?, en coordenadas adecuadas a la resolución del sistema de ecuaciones. Yo necesito resolver el sistema de ecuaciones y lo voy a tener que hacer en coordenadas locales. Entonces, para poder traducir las coordenadas globales, es que me valgo de el jacobiano. Con eso hago el cambio de base y traduzco toda la información que tengo en el sistema global al sistema local para poder resolver la matriz del sistema de ecuaciones, obtener los desplazamientos en coordenadas locales y volver a traducirlos a las coordenadas globales. Esto es lo que se hace acá. Ingeniero, ahí las coordenadas locales serían las que tenían las letras griegas, sí, y eta. Exactamente, y que acá aparecen como Q1, Q3, Q5, Q7. ¿Sí? En realidad, las coordenadas locales en letras griegas, zeta y eta, que son estas que están acá, que estoy señalando. Volvemos un poquito para atrás. Estas, que están acá, son las coordenadas del nodo, del elemento, ¿sí? Están expresadas en forma general, pero después, imagínate que yo tengo 40 elementos de área, ¿sí?, y cada uno de esos elementos va a tener asignada una coordenada, ¿sí? Acá en el chat le voy a escribir coordenadas. Para coordenadas impares, yo tengo 2n, tengo que aplicar la serie 2n menos 1. Y para coordenadas pares, esto anótenselo. En este momento quizás no lo entiendan en esencia, pero está bueno que lo tengan anotado para cuando vayamos a la práctica. Son dos series con las que voy a elaborar lo que se va a conocer como tabla de conectividad. Es lo que necesito después elaborar para poder conectar cuando haga el ensamblaje de la matriz de rigidez. Pero básicamente, bueno, las letras griegas me definen las coordenadas, ¿sí?, sobre la base de las cuales establezco o diseño o confecciono las funciones de forma. Y después, por otro lado, tengo las coordenadas locales para cada punto del problema, digamos, que estoy analizando. ¿Se entendió más o menos? Sí, sí. Entonces, lo que estoy haciendo acá en esta pantalla ahora es armar la matriz de funciones de forma para poder armar la matriz isoparamétrica de cada uno de los nodos de cada elemento, ¿sí? Y con eso obtengo
la matriz isoparamétrica que está acá abajo. Fíjense, la matriz isoparamétrica está teniendo coordenadas desde Q1 hasta Q8, es decir, barre con las 8 coordenadas posibles dentro del elemento rectangular que estamos analizando. ¿Por qué son 8 coordenadas? Y porque el elemento tiene 4 nodos. Y cada nodo tiene asociado 2 grados de libertad, que son 2 desplazamientos en el plano. ¿Está? Luego de esto, una vez que tengo la matriz isoparamétrica, obtengo su transpuesta y mediante la transpuesta y la matriz constitutiva, ¿sí? Que esta la voy a sacar de la teoría de Timoshenko, ¿sí? Yo, en este ejemplo se está utilizando una matriz de estado plano, la cual se multiplica, se hace el producto por primero se hace el producto de la transpuesta de la matriz isoparamétrica por la matriz constitutiva, y luego se vuelve a multiplicar el resultado por la matriz isoparamétrica en forma normal. Y con eso se obtiene la matriz de rigidez para un elemento. Acá hay un ejemplo. ¿Sí? Estos dos escalares que aparecen acá fuera del producto matricial son el espesor y el área del elemento. Para terminar de completar la información. Fíjense, yo tengo B transpuesta y B, que son los traductores que me van a permitir llevar el sistema de coordenadas locales a globales. Tengo las propiedades mecánicas del material que estoy analizando en la matriz constitutiva D. Y luego tengo las propiedades geométricas, como el espesor y el área, ¿sí? Que en este caso están establecidas como escalares. ¿Sí? Y de esa manera tengo completa la información en la matriz de rigidez del elemento, la información que tiene que ver con las propiedades geométricas y las propiedades mecánicas. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver cómo ensamblar esa matriz de rigidez. Y para eso está bueno mostrarles este ejemplo, que es un sistema de resortes al cual le aplico una fuerza externa, ¿sí? Y empezamos a experimentar un comportamiento que tiene que ver con las propiedades geométricas y mecánicas de cada resorte, ¿sí? Y los desplazamientos relativos que tengan cada uno de los nodos. ¿Sí? Entonces, el ensamble de la matriz de rigidez es el encargado de asociar las propiedades físicas del medio al sistema de ecuaciones que pretende resolverse. ¿No? En el nodo 1 yo planteo el equilibrio, ¿sí? Y planteado el equilibrio yo sé que la constante elástica del resorte por el desplazamiento del nodo 1 más la constante elástica del resorte asociada al nodo 2 por el desplazamiento del nodo 2, me tienen que dar como resultado la reacción en el punto 1. Así, de esa forma, yo voy planteando los equilibrios en cada uno de los nodos. ¿Sí? Luego, lo que voy a hacer es decir, bueno, mi elemento 1 se compone de los nodos 1 y 2. Entonces vengo acá a la matriz. ¿Sí? Tengo los coeficientes 1, 1, 1, 2, 2, 1 y 2, 2. Pero en el nodo 2 yo tengo participando no solamente al resorte 1, sino también al resorte 2 y al resorte 3. Entonces, los valores de respuesta de los resortes 2 y 3 que están asociados al nodo 2 se suman en esta casilla.
Y así sucesivamente, cuando tenga interacción de más de un cuerpo o más de un elemento, ¿sí? Voy a estar sumando algebraicamente, ¿sí? El término que responde o que comprende su respuesta. Vuelvo a repasar, ¿sí? Yo tengo un sistema de resortes que están combinados, están conectados de manera diferente, ¿sí? Hay 3 líneas, o sea, 2 resortes que están en paralelo, que están conectados a su vez en serie con otros 2 resortes. Entonces, la manera de ensamblar la matriz de rigidez de este sistema de resortes es ir concatenando o sumando algebraicamente los efectos de cada resorte sobre el nodo que tengan en común. ¿Esto se entendió? Es muy importante que me contesten, porque si podemos ir a un colapso nervioso, si no. O sea, sería que o sea, se van sumando todos los nodos que van influyendo. Claro, En ese tipo. yo tengo, o sea, por un lado tengo coordenadas para un elemento, tengo 2 coordenadas, ¿sí? En vertical tengo las filas, son los nodos, ¿sí? Y en rigor de verdad, o sea, filas y columnas van a ser una matriz, digamos, que está basada en la cantidad de nodos que yo tenga. ¿No? Entonces, en el elemento 1, yo tengo las coordenadas 1 y 2. Pero resulta que las coordenadas 2 también son propias del elemento 2 y 3. Entonces ahí donde coincido, o sea, donde tengo la coordenada que se asocia al punto 2, es donde tengo que sumar los efectos de los 3 resortes. ¿Se entendió? Sí, por mi parte sí. Bueno. Profe, Pero, yo tengo una duda respecto a la constante elástica. En 1,1 y en 1,2. sí, ¿Varía la constante elástica de un punto a otro? no. No, porque, o sea, ¿En serio? lo que te está diciendo es que es el valor de K asociado al nodo. ¿Sí? Es la constante elástica del resorte 1, ¿sí? Asociado al nodo 1. Y luego es la constante elástica del resorte 1 asociada al nodo 2. El valor de la constante elástica es constante. Lo que cambia es el efecto que produce en los diferentes nodos. Porque fíjate que el nodo 1, ¿cómo está? ¿Cuál es la condición de vínculo del nodo 1? Está atribulado. Está articulado, exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir que está articulado? Que tiene restringido el desplazamiento vertical y horizontal. Ese punto no se mueve. Ahora, ¿cómo es la condición de vínculo en el punto 2? ¿Libre? Relativamente libre, o sea, la libertad no existe en este caso, ni en ningún otro. Sí. ¿Qué decimos, digamos? O sea, que el nodo 2 realmente está afectado por el comportamiento de los resortes que están asociados a ese nodo. Y a ese nodo concurren el resorte 1, el 2 y el 3. Entonces, Ujú. ese nodo 2 se va a poder mover en función a lo que le permitan los resortes 1, 2 y 3. Mm, Fíjate el nodo 4. El nodo 4 está en contacto directo con la fuerza externa, ¿sí? Pero no se puede mover libremente porque hay un elemento que está afectando, o sea que el elemento 4 y su constante elástica, digamos, están afectando sobre el nodo 4. Entonces la ecuación es diferente. Ves que ahí aparece que la elástica asociada al desplazamiento en 3 más la elástica asociada al desplazamiento en 4 se igualan con la fuerza externa. sí. Sí. Sí, ya lo entendí. Bueno, todo eso
se resume en esta ecuacioncita que está acá abajo, que dice que la matriz de rigidez en producto por el vector de desplazamientos tiene que dar como resultado el vector de acciones externas. ¿Sí? Eso es básicamente. Y esto es lo que les decía en el chat, que es la parte estática de la ecuación diferencial de movimiento. Luego, no queda ahí el tema, digamos. O sea, cuando nosotros estamos analizando en esta materia problemas de tipo estático, cuando empezamos a incorporar a ese mismo problema amortiguamiento y fuerzas inerciales, como puede ser, o sea, la interacción que tiene la masa con la aceleración, es cuando convierto a mi problema estático en un problema dinámico. Y ahí la cabeza les explota y podemos estar 3 horas llorando, digamos, sobre lo que uno sufre, pero no importa. Y eso sería la teoría de la plasticidad, ¿no? No, la teoría de plasticidad es otro cuento. Es otro cuento mucho más tenebroso todavía, porque, o sea, ahí yo pierdo el comportamiento lineal del material. ¿Sí? Ustedes vieron en resistencia de materiales la curva de tensión de formación del acero. ¿Vieron o no vieron? Sí, sí. Bueno, entonces, saben que la curva de tensión de formación del acero tiene una parte lineal. Después, ¿qué más? Dígame ustedes. Porque ustedes Fue la afluencia. ¿Qué es? Entra ahí. ¿Qué es esa parte de la afluencia? Es como que o sea, para una igual cantidad de tensión, el material sufre como una oscilación hasta cierto punto donde ya empieza a perder completamente la propiedad de elasticidad, pero en esa afluencia como que se detiene momentáneamente, o sea, para un mismo rango o valor de tensión, fluctúa como en la deformación. Claro, se le suele conocer como zócalo de fluencia, y lo que pasa es que hay una oscilación del valor de la tensión, por eso hace como una especie de onda senoidal, ¿sí? Pero eso es porque el material se está acomodando, entonces crece y disminuye su tensión, pero a una tasa de promedio constante. Hasta un momento en donde el material se terminó de acomodar, ¿sí? Los cristales se orientaron de una manera conveniente, y ahí empieza la tercera zona, que ¿cuál es? Zona plástica. La zona plástica, exactamente. La zona de endurecimiento por plastificación. Ahí el material se acomodó, el chicle, digamos, ya redujo su sección y empieza el proceso de estricción. Es decir, ahí se va a empezar a romper recién el material. La estricción va a venir en el punto de rotura, o cerca del punto de rotura. ¿Sí? Y de ahí empieza a decrecer el valor de la tensión, porque hay material, digamos, que ya no sostiene, que ya no entra en equilibrio. Bueno, en esa zona plástica, digamos, o sea, yo ya tengo que cambiar las ecuaciones constitutivas. Ya no puedo utilizar linealidad, por ejemplo. Por eso les digo que es otro cantar. O sea, el tema de la no linealidad física del material viene por un lado, el tema del comportamiento cinemático del cuerpo viene por otro lado, ¿sí? Y después está el comportamiento estático. Nosotros lo que estamos viendo ahora en elementos finitos es referente al comportamiento estático. ¿Sí? Ingeniero, disculpe, y en esa matriz que mostró, ¿los elementos que están fuera de la diagonal representan algo? O sea, ¿qué representarían? Están fuera de la diagonal y son, o sea, las interacciones, digamos, de la matriz de rigidez en los puntos. O sea, esto me está representando la interacción o la incidencia que tiene el resorte 1 en el nodo 2, en forma pura. Claro. ¿Sí? Sí, sí. Sí, era esa duda nomás. Gracias. Bueno, haciendo un resumen operativo. ¿Ah? Yo tengo 3 instancias
claramente definidas en el método de elementos finitos, que es la parte de preprocesamiento del modelo, en donde yo establezco la configuración geométrica y mecánica del modelo, ¿sí? La parte de solución computacional, que es cuando yo ya pasé por todo el proceso, digamos, de conformación de las funciones de forma, ensamblé la matriz de rigidez y ya resolví mi sistema de ecuaciones, ¿no? Eso es la parte de solución computacional. Eso me devuelve a mí desplazamientos en coordenadas nodales. Y luego viene la parte de postprocesamiento. En el postprocesamiento, a partir de los desplazamientos nodales, yo empiezo a calcular deformaciones específicas, tensiones e inclusive sobre la base de esas tensiones puedo calcular solicitaciones. Voy a leerles esta parte que es un resumen, ¿sí? Las tareas necesarias para llevar a cabo un cálculo mediante un programa de elementos finitos se divide en preproceso, cálculo y postproceso. El preproceso consiste en definir la geometría, la generación de la malla, las condiciones de contorno y la asignación de propiedades. En ocasiones existen operaciones cosméticas para garantizar una mejor aproximación o una mejor convergencia del cálculo. Esto tiene que ver con la elección de la ubicación, o sea, cómo elijo la geometría más adecuada, ¿sí? Van a escuchar, ustedes ya habrán escuchado el término energía interna de deformación. ¿Es así? Algo tienen que haber escuchado, o en resistencia de materiales, y no sé si tanto en mecánica racional. Básicamente, si yo lo quiero representar en forma numérica, la energía interna de deformación va a ser el área bajo la curva constitutiva. De alguna manera, es eso lo que representa la energía interna de deformación. La manera de aproximar por elementos finitos de la forma más eficiente es minimizando esa energía interna de deformación. Bueno, a eso se refería la parte del texto que se refiere a operaciones cosméticas para mejorar la aproximación. Bueno, una vez que tengo generadas las n ecuaciones y las n incógnitas, resuelvo el sistema de ecuaciones, ¿sí? Y cuando el problema a tratar es un problema no lineal o un problema dependiente del tiempo, a veces el cálculo va a consistir en una sucesión finita de sistemas de n ecuaciones y n incógnitas que deben resolverse uno a continuación del otro y cuya entrada depende del resultado del paso anterior. Acá es que cuando yo tengo un sistema de ecuaciones no lineales, ¿sí?, la manera de resolverlo es por iteraciones sucesivas. Y ahí tengo que aplicar métodos iterativos. Por eso en los primeros trabajos prácticos hacíamos una especie de repaso entre lo que es Gauss-Jordan y lo que puede ser Gauss-Jacobi o Gauss-Seidel, que son métodos iterativos de resolución de sistemas de ecuaciones. En el postproceso, el cálculo proporciona valores de cierto conjunto de funciones en los nodos de la malla, que define la discretización, ¿sí? En este postproceso, las magnitudes que se calculan son derivadas de los valores obtenidos para los nodos. Esto es lo que dije hoy. Obtengo los desplazamientos nodales y de esa información calculo las deformaciones específicas y a partir de las deformaciones específicas puedo calcular las tensiones y a posterior la solicitación. Bien, vamos a hablar un poco de integración numérica. Implica introducir un cambio de variable en las ecuaciones integrales que describen el comportamiento de elementos.
las derivadas de las funciones de forma que intervienen en la expresión de la matriz isoparamétrica son respecto al sistema cartesiano, a X, a Y y a Z. ¿Sí? Y guardan la relación 5,8, que es la que está abajo, respecto a las coordenadas locales. Yo utilizo el jacobiano como elemento traductor de coordenadas locales a las globales. Y luego tengo la formulación débil para establecer matriz de rigidez equivalente, valores de tensión, ¿sí? Funciones de tensión, funciones de deformación específica y demás. Pero en cada paso estoy asociando la matriz isoparamétrica y el resto de los elementos, la matriz constitutiva, ¿sí? Las funciones de forma, etcétera, etcétera. La matriz jacobiana, acá está presentada, es un operador lineal, ¿sí? En donde voy haciendo las derivadas parciales de cada una de las coordenadas globales en función de cada una de las coordenadas locales. ¿Sí? De manera tal de que el diferencial volumétrico en coordenadas globales, ¿sí?, pueda ser expresado como el determinante del jacobiano por el diferencial volumétrico de las coordenadas locales. Una vez realizada la transformación, la integración es más sencilla en el sistema de coordenadas local que en el cartesiano, en el que los dominios están distorsionados. Pero la obtención del resultado final se puede presentar ciertos problemas, ¿sí? Por ejemplo, el determinante del jacobiano puede ser 0 a causa de una mala discretización, por lo que la solución, el sistema se vuelve incompatible y no hay solución, ¿sí? Por eso hay que tener mucho cuidado cuando configuro el mallado. El proceso de elaboración del jacobiano es laborioso y puede consumir recursos y puede llevar, o sea, mal controlado puede tener errores, ¿sí? Y también el jacobiano puede estar mal condicionado, ¿sí? Es decir, que el determinante del jacobiano de cercano a 0. Esas son las cuestiones que uno tiene que tener en cuenta cuando está elaborando la traducción del sistema de referencias global al local. En definitiva, la manera de aproximar el campo paramétrico del problema real es a través de funciones polinómicas, ¿sí?, interpoladas. Esas funciones polinómicas se van en esencia, ¿sí?, son una serie de desplazamientos nodales afectados por coeficientes de peso que están representados por las funciones de forma. El método más empleado para sustituir la función por un polinomio es el método de cuadratura de Gauss-Legendre. El método permite integrar cualquier función entre -1 y 1, sustituyendo la función a integrar por un polinomio de Legendre de grado 2n-1. Tomando como base los n puntos de Gauss, se puede obtener un valor tan próximo a la integral como se desee. Las abscisas de los puntos de Gauss corresponden a las raíces del polinomio de Legendre escogido. Acá hago referencia a lo que hablábamos hoy de la aproximación por tramos, que puede ser lineal o cuadrática. La importancia de disponer un medio para evaluar el error que se comete en el cálculo radica en que permite el refinamiento de los mismos. Bueno, el objetivo es conseguir resultados por debajo de un error marcado. ¿Cómo refino mi problema? De 3 maneras diferentes. Reduciendo el error directamente sobre el tamaño del elemento y manteniendo constante la función de forma. Esta metodología presenta 2 inconvenientes. Es el método más lento, ¿sí?, desde el punto de vista de la velocidad de convergencia.
hablamos en clases anteriores de precisión y convergencia, que son parámetros inversamente proporcionales. ¿Sí? Cuando yo quiera aumentar mi precisión, ¿sí?, mi velocidad de convergencia va a disminuir y viceversa. ¿Sí? Bueno, en este caso, yo puedo tener una baja velocidad de convergencia, perder el control sobre el mallado y por lo tanto también pueden generarse mallas muy distorsionadas, que era el problema que veíamos de la pérdida de unicidad en la traducción de las coordenadas. La segunda forma es ir aumentando progresivamente el grado de los polinomios de interpolación, es decir, pasar de funciones de forma lineales a funciones de forma cuadrática, ¿sí? Pero mantengo fijo el tamaño de los elementos. Esto me permite tener mayor velocidad de convergencia, pero tiene el problema que tengo que acotar el grado máximo del polinomio. Un grado muy alto me va a generar diferentes problemas de precisión en la solución. Luego tengo una mezcla del método H y el método P, ¿sí?, que consiste en hacer un uso secuencial de ambas técnicas. Primero, optimizo el mallado y posteriormente optimizo el grado del polinomio, es decir, el orden de la función de forma. Y entonces, secuencial e iterativamente, voy tratando de lograr mejores resultados o más próximos. Bien, un resumen del método. Primer punto que se hace es discretizar la estructura o el problema a resolver en una serie de elementos. El segundo paso es obtener la matriz de funciones de forma, ¿sí?, que son las funciones que tienen un valor 1 en el nudo correspondiente y 0 en el resto. Tercero, tengo que identificar las condiciones de compatibilidad, es decir, cómo se comporta en función a su material el sistema, y las condiciones de comportamiento, o sea, tengo que decirle cómo relaciono tensiones y deformaciones, ¿sí? A su vez, tengo que decirle también cómo se relacionan deformaciones y desplazamientos. Luego de esto, obtengo la matriz de deformación del elemento, es decir, la matriz isoparamétrica. ¿Ah? ¿Se acuerdan que era el operador lineal asociado a las funciones de forma? Por último, en esta etapa, ¿sí?, obtengo la matriz de rigidez del elemento, que es con la matriz isoparamétrica y la constitutiva, ¿sí?, voy haciendo productos matriciales hasta obtener la matriz de rigidez. Luego, si necesito, paso las matrices de rigidez a coordenadas globales. Y ensamblo la matriz de rigidez de toda la estructura. Obtengo el vector de fuerzas, ¿sí?, a través de las fuerzas en los nodos equivalentes a las cargas distribuidas de volumen Q. Esto es importante. Si yo tengo un sistema de cargas distribuidas aplicado sobre el elemento, las cargas externas las debo concentrar en cada nodo. No puedo aplicar cargas sobre barras, ¿sí?, porque no tengo forma, digamos, de que esa información se plasme en el sistema de ecuaciones. Siempre tengo que referir todo a los nodos. Por último, resuelvo la ecuación matricial para obtener los desplazamientos y nodos de las reacciones. Y después el resto es pasar de los desplazamientos locales a globales y poder hacer los cálculos teniendo en cuenta las herramientas isoparamétricas, esto es el jacobiano y la matriz de deformación, para el cálculo de las deformaciones específicas y las tensiones y la solicitación. Acá hay un enlace que tiene ejemplos, es un apunte bastante compacto, rápido de leer, y que tiene ejemplos de problemas resueltos en sistemas de barra que les puede servir para la actividad práctica. Acá les dejamos una serie de referencias en donde pueden encontrar
información teórica sobre el método de elementos finitos, y también está el enlace de esa referencia a la práctica.